La siguiente actividad buscará dar cuenta de los resultados al aplicar algunos de los cuestionamientos que hacen parte del índice democrático de la revista The Economist del 2015. El ente territorial escogido para formular dichos interrogantes es el municipio de Barbosa, un municipio ubicado en el norte del área metropolitana del Valle de Aburrá y que tiene como característica geográfica ser frontera entre el urbano y la rural. Esto dará cuenta de los resultados, de muchos de los resultados a estos cuestionamientos. En primer grado, las 5 categorías que acogen estas preguntas son proceso electoral y pluralismo, funcionamiento gubernamental, participación política, democracia y cultura política, y por último la parte dedicada a las libertades civiles. En la primera categoría elegimos la pregunta sobre el sufragio universal. Y en el marco de casi de toda la nación colombiana la respuesta es afirmativa. Formalmente existe este sufragio. Pero las barreras al ejercicio de este derecho político, ¿cuáles son? Para ello utilizamos algunos de los elementos advertidos en el documento de la Organización de los Estados Americanos y pudimos caracterizar que el ejercicio de los derechos políticos requiere unos mínimos materiales, unos mínimos que afronta deficitariamente la población en este municipio, dada la gran marginalidad de la población rural. ¿Es posible ejercer los derechos políticos sin unos mínimos vitales? La respuesta ahí tendría que ser sí, pero no. Y así pues en el grado de calificación del índice podríamos calificarlos como un punto 5 en este apartado. La segunda pregunta, y esto es característico de una nación que permanentemente ha estado en condiciones de conflicto. ¿Hay barreras, tanto de naturaleza estatal como no estatal, para el ejercicio de los derechos políticos, específicamente el derecho al sufragio? Y esto no es una condición únicamente del municipio de Barbosa. Poblaciones en entornos rurales han enfrentado durante muchos años el conflicto, y un conflicto que en épocas, en coyunturas electorales, se plantea con mayor vehemencia. Por ello, la existencia de barreras al derecho al sufragio es positiva, calificándolo con 0. En términos de funcionamiento gubernamental, la pregunta se formula en la existencia de pesos y contrapesos. La típica caracterización del Estado liberal moderno de la separación de poderes se le plantea al ente territorial. Y la respuesta tendría que ser en la mitad, un sí pero no, puesto que la enfermedad de la hipertrofia del Ejecutivo, del presidencialismo, también se vive en términos de los poderes de un ente territorial. Los poderes que acoge un burgomaestre municipal, particularmente llegan a nublar, a ensembrecer el desarrollo de otros poderes, particularmente el Consejo, que funge como rama legislativa a nivel municipal, y el Poder Judiciario, que en cada uno de los territorios de nuestra nación desarrolla su actividad con déficit presupuestario. Así pues, la existencia de un desequilibrio institucional nos lleva a calificar a esta respuesta con un punto 5. La pregunta sobre la existencia o alcance de la administración pública a todo el territorio: ¿le es posible a entes territoriales que abarcan un territorio rural considerable? Municipios como el Escogido y casi que muchos municipios a nivel nacional adolecen de una institucionalidad presente en todo su territorio. Particularmente la ruralidad padece la insuficiencia de la administración pública de llegar con oferta institucional en términos de infraestructura y de servicios a él. Por ello calificamos a esta pregunta con 0. En términos de participación política, se nos pregunta por la preparación de la ciudadanía para el desarrollo de esta actividad. Y tanto la población rural y urbana ha mostrado en las últimas décadas una cierta apatía, pero esa apatía da cuenta de también procesos de transformación del Estado y de la decadencia de los partidos políticos, en términos, o por lo menos de partidos políticos que no hagan presencia únicamente en las coyunturas electorales. Así pues, que en términos de preparación ciudadana para afrontar la participación o incluso
o accountability horizontal que requieren hoy las administraciones públicas es deficitaria, por eso calificamos de punto 5 a este interrogante. En términos de los esfuerzos institucionales para promover esa participación política, hay que mencionar que en este ente territorial, este municipio de Barbosa, en las últimas administraciones locales se han ejercido o se han diseñado políticas públicas para fortalecer la adopción de presupuestos participativos e incluso la adopción de mecanismos para planificar la presencia institucional en el territorio. Han sido uno de los puntos claves de pasadas administraciones y han llegado a consolidar verdaderas políticas públicas de participación y de planificación territorial. En el caso del municipio de Barbosa, las aldeas, que es una apuesta novedosa en términos de planificación territorial, es una de de los elementos que nos lleva a calificar o dar una respuesta positiva a este interrogante, calificándolo con una unidad. En los asuntos sobre democracia y cultura política nos llamó la atención la pregunta sobre la secularidad del Estado, la división entre el Estado, las instituciones y una institución como la Iglesia. Si bien la pregunta se formula en términos absolutos, las particularidades de una población rural y ese grado de importancia que tiene la institución de la Iglesia dentro del tejido organizativo, dentro del tejido social rural, nos llevan a afirmar que en muchos casos esta participación es positiva, puesto que la Iglesia ha llegado a suplantar el Estado en términos de provisión de ciertos servicios. Una pregunta como consenso y cohesión frente a la idea democrática es relativamente problemática, pues su formulación abstracta genera algunas dificultades. Cuando uno interroga al ciudadano sobre la idea de democracia, generalmente lo asemeja con la participación electoral. Y si bien la participación electoral se mantiene, sobre todo en elecciones de naturaleza regional, la desconfianza frente a los actores, particularmente los partidos políticos y los candidatos, podría suscitar problemas. Así pues que una respuesta que podríamos dar a este interrogante sería una respuesta intermedia, calificándole de punto 5. En el aspecto de libertades civiles, elegimos el interrogante sobre la cobertura mediática del ente territorial, puesto que los medios de comunicación hoy fungen como medios, como puentes entre la opinión pública y la institucionalidad, e incluso también como factores para determinar el ejercicio de la libertad de expresión. Así pues que la decadencia de órganos de comunicación en el marco del ente territorial y solo la preeminencia de órganos de comunicación en el sentido de alcance nacional o regional podría ser uno de los elementos para calificar a la existencia de una oportuna o efectiva cobertura mediática con una respuesta intermedia, caracterizándola como punto 5. Una pregunta que nos llamó supremamente la atención fue sobre la garantía y el grado de involucramiento del Estado en términos de los derechos de propiedad. ¿Cuál es la medida de la intervención del Estado, particularmente en áreas rurales, para garantizar o proteger los derechos de propiedad? ¿Es necesario mucho o es necesario poco Estado? Y la respuesta es relativamente compleja, puesto que el ente territorial tiene unas competencias limitadas en este aspecto. Y las deficiencias de naturaleza técnica en la administración pública, por ejemplo, en la actualización de la información catastral, refleja la necesidad de una institución fuerte. Por un lado, para garantizar la claridad de los derechos de propiedad en términos rurales, y por otro lado, la clarificación de estos derechos de propiedad posibilitan el fortalecimiento fiscal de los entes territoriales. Así pues que podríamos calificar de intermedia, puesto que los esfuerzos a nivel de planificación y de actualización de esta información se están dando, aunque insuficientemente, sobre todo frente al problema de la propiedad rural. Las respuestas a todos estos interrogantes, sin rememorar cada uno de estos, es 4-5. Y 4-5 en una escala de 1 al 10 nos pone aún
un poco detrás de la mitad. Y esto significa que en términos de democracia, siguiendo el indicador y advirtiendo las dificultades de indicadores o preguntas formuladas para entes nacionales aplicadas a este ente territorial, califican la democracia en el ente territorial como deficitaria.